Bueno, ahí estaban los gobernadores, lo escuchamos al doctor Gustavo Valdés, nuestro gobernador, a Puyaro, hablando de la Argentina unida, de la Argentina federal, de poder conciliar con el presidente Javier Milei como lo hicieron ayer 2 horas y media, la ley madre que es la ley presupuesto. Y hay una figura muy importante que tanto el presidente Javier Milei siempre ha destacado y ha resaltado, y hoy es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado argentino. Y está en contacto con nosotros Federico Sturzenegger. Bienvenido a Corrientes. Marcos Cremades lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes ya a esta altura, Sí. ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Bueno, yo sigo con el mate acá, seguramente. Bueno, usted es de Santa Fe, me imagino que tomará un mate también por ahí, un cafecito. ¿Cómo anda, Sí, ministro? por- muy bien, muy bien, muy bien. Todo tranquilo. Es usted una figura demasiado importante como para tratarlo solo de ministro, porque el mismo Javier Milei muchas veces dijo, acá está uno de los hacedores de ese nuevo país que queremos tener, y usted está transformando el Estado. Cuéntenos un poquito cuál es su rol personal, como amigo, como compañero y también como funcionario en este gobierno. Bueno, nosotros, te diría, Marcos, tenemos como dos grandes ejes que son muy afines a las dos grandes ideas que impulsa el presidente Milei, ¿no? ¿Cuáles son esas dos grandes ideas? La primera idea es el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Que Argentina vivió muchos años con mucho déficit fiscal, ese déficit fiscal genera inflación, esa inflación genera pobreza, genera la imposibilidad de planificar, la inexistencia de crédito. Y el presidente ahí agarró el toro por las astas verdaderamente y dijo voy a arrancar mi gestión eliminando este tema del déficit fiscal, que obviamente, Marcos, implica decisiones a veces muy valerosas, ¿no? Hay que tomar decisiones muy fuertes, muy difíciles, y él logró algo que yo creo que todo el mundo pensaba que era imposible, que ya en su primer mes de gestión tuvo equilibrio fiscal. Y creo que el resultado de eso es, por un lado, la baja de inflación que hemos visto respecto a lo que vivimos el año pasado, que fue verdaderamente dramático, y más dramático todavía era lo que hubiera ocurrido si el presidente Milei no hacía este cambio junto con su ministro de Economía, Luis Caputo. Entonces hemos visto la baja en la tasa de inflación, vos habrás visto las bajas en el riesgo país, el aumento del crédito, que es Sí. el impacto importante de eso, y ahora ya un proceso de recuperación económica donde el nivel de actividad económica ya está por encima del que tenía el país en el momento que asumió Javier Milei. Entonces ese es como un primer eje, ¿no? El primer eje es el de equilibrio fiscal, y nosotros ahí entramos, Marcos, en una tarea de mucha responsabilidad, en el sentido que tenemos que, entendiendo que una baja del gasto público es la que permite responsablemente bajar los impuestos y sacarle un poco esa mochila que tienen todos los argentinos, que es este estado tan elefantiásico que implica estos impuestos tan altos, ¿no? Entonces estamos en un proceso que, bueno, vos sabés, el presidente lo llama la motosierra, ¿no? La motosierra es tratar de eliminar los gastos que son inútiles, los gastos que no le representan, no le generan nada al contribuyente, pero que sí van a permitir, al reducirlos, bajar la carga tributaria de Argentina, que si querés después lo podemos repasar, porque el presidente ya ha bajado muchísimos impuestos, empezando por el inflacionario. Totalmente. Entonces, eso te decía, una de las primeras líneas del gobierno es el equilibrio fiscal, y te puedo decir que el presidente tiene un convencimiento y una convicción con esto que yo no he visto en otro político en mi vida. Y la segunda línea de acción del presidente es el de la libertad económica. Él dice que quiere transformar a Argentina en el país más libre del mundo, porque a ver, lo sabemos los dos y lo sabe mucho más la gente que nos está escuchando, que en Argentina es todo muy difícil, ¿no? Claro. Es todo trámites, es todo es como un productor en Argentina, es como que tiene que salir a una carrera de obstáculos, es como si el gobierno quisiera ponerle vallas y piedras en el camino, y muchas veces, Marcos, esas piedras y esas vallas es porque hay un interés detrás de esas vallas, o porque se está protegiendo un interés, porque te están obligando a contratar o tal o cual empresa, o asumir un costo que implica que le tenés que pagar algo a alguien. Bueno, el presidente Milei, eso es lo que llama el modelo de las castas, ese es el modelo que él quiere desterrar de Argentina, y eso implica devolverle libertad a la gente para producir, para hacer, para vivir sus vidas, sin que el Estado se le esté metiendo todos los días, no solo molestándolo, sino en algún sentido
imponiéndole una carga a sus bolsillos. Totalmente. Usted sabe que Corrientes tiene ya, gracias a Dios, hace muchos años equilibrio fiscal y bueno, también somos una de las provincias más pobres, hay muchas cosas por corregir. Y yo me preguntaba escuchándolo, en esta nueva tarea que tiene el presidente, porque lo que cumplió y lo hizo, y yo creo que la gente admira, respeta eso, es la lucha contra la inflación que nos venía matando, Federico. Y usted, que es un hombre que es licenciado en Economía, probablemente dice, por fin hubo alguien que se animó a darle batalla seria a la inflación. Haciendo bien estos deberes, Sí, ¿cree usted que ahora sinceramente... Ahí, por eso te decía, eso es agarrar el toro por las astas, ¿no? Porque si vos tenés un desequilibrio fiscal, tarde o temprano, lo vas a tener que financiar con emisión monetaria, y sabemos que esa emisión monetaria tarde o temprano genera inflación. Entonces él este tema lo ha resuelto de cuajo, ¿no? Por supuesto que el proceso inflacionario es un proceso que, bueno, que lleva tiempo, pero no tengas la menor duda. Y... Sí, lo escucho. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, lo escucho, lo escucho. A ver, se cortó para usted tal vez. Sí, yo lo escucho. A ver, está ahí, ¿eh? Lo estamos escuchando. No nos escucha el ministro. Pero estábamos diciendo, evidentemente la lucha contra la inflación la ha ganado, una batalla muy perversa, muy dura, que ha dejado a tanta gente en la pobreza, porque la inflación ha sido el asesino silencioso de miles de familias. Evidentemente Federico Sturzenegger, que está con nosotros conversando, tenemos un problemita técnico lamentablemente, habla de este nuevo capítulo que es el crecimiento de la economía. Y ese crecimiento de la economía vendría acompañado también de la lucha contra la desocupación, contra la pobreza y los grandes flagelos. Bueno, avísame, Alejandro, si lo tenés por... A ver si está por ahí. Marcos. Sí, ahí lo escucho, Marcos, ministro. Le decía si ahora viene la etapa del crecimiento, del desarrollo económico. Hoy cuando estábamos tomando contacto le dije, yo estoy contento porque ganó Donald Trump, un tipo que quiere terminar un poco con las guerras y empezar a hacer crecer la economía norteamericana, y ya le dijo a Javier Milei que va a usar todas las herramientas necesarias para ayudar a la Argentina en este cambio histórico. No sé si ustedes también tienen la misma alegría, ¿no? No, absolutamente, pero yo te diría que me parece que acá es muy importante entender que el que va a hacer, y ahora te voy a dar un ejemplo concreto de Corrientes, el que va a hacer crecer a la economía son los productores, son los argentinos, no es el Estado. El Estado no produce riqueza, ¿no? Entonces, puede generar el marco y lo ha hecho bastante mal en el pasado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es darle libertad a los productores de cítricos, a los productores turísticos, a los productores forestales de Corrientes, para que puedan operar con mayor libertad. Y eso es lo que va a generar un crecimiento económico. Esa es nuestra tarea. El presidente nos dice, miren, muchachos, ustedes focalícense en tener un equilibrio fiscal, eso es, digamos, innegociable. Eso es lo que le va a dar a los argentinos la estabilidad económica que necesitan para planificar sus vidas, y vamos a trabajar profundamente para darles cada vez más libertad para que puedan operar. A veces esos cambios, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con Carlos Pellegrini. A ver. ¿No? Carlos Pellegrini, ¿no? Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Esteros de Liberal. Bueno, yo te digo, Carlos Pellegrini, si estuviera en Estados Unidos, sería Disneylandia. Totalmente. Sería Disneylandia. O sea, ¿entendés? Estamos hablando de un lugar icónico en Sudamérica, casi que tendría que ser como un lugar que los europeos hagan Cusco, Río de Janeiro, Catarata del Iguazú y Carlos Pellegrini. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Entonces, totalmente. Ahora vos fíjate que Carlos Pellegrini, por ejemplo, es sorprendente, no tiene una conexión aérea. No tiene una manera que vos podés volar de Foz de Iguazú a Carlos Pellegrini o incluso de Aeroparque. Nosotros ya arrancamos con una desregulación muy importante del mercado aerocomercial, sobre todo para aeronaves pequeñas, ¿no? Entonces, el mes que viene, por ejemplo, una empresa va a estar operando, bueno, ahora pasó un año y como que no pasó nada. Y recién ahora, a fin de este año, una empresa va a empezar a operar el triángulo Aeroparque, Venado Tuerto, Villa María, Aeroparque. ¿Okay? Entonces, necesitamos que, productores correntinos que tienen aeronaves, que por ahí las tienen paradas, ¿no?, en un aeródromo, se animen a poner ese capital en producción y que digan, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a armar una aerolínea y tiene todo el camino allanado para hacerlo, y yo voy a volar
Aeroparque Carlos Pellegrini, ¿entendés? Los viernes y los lunes. Mire usted, directamente, Entonces, para traer los euros y los dólares. Directamente, Claro. directamente, ¿no? Entonces, ahora, ¿eso qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que dice es, lo podés hacer, te doy libertad para que lo puedas hacer. Ahora, no lo va a hacer el Estado, porque no lo debe hacer el Estado, Claro. no debiera hacerlo el Estado. Entonces, pero Marcos, va a ser un proceso, ¿no? Entonces, ese proceso de libertad económica y de estabilidad económica se van a ir consolidando con el tiempo y entonces más y más nuestros empresarios van a decir, pero entonces puedo, porque Claro. viste que también pasa mucho que tantos años de que el Estado nos molestó tanto, que a veces el empresario dice, bueno, si el Estado no me pide que lo haga, si el Estado no me autoriza a hacerlo, entonces no me largo a hacerlo. Lo entiendo. Y entonces es exactamente al revés. En realidad nuestra Constitución permite que todo sea libre. Así que yo te diría que esos son, vos me preguntabas, digamos, mi rol, ¿no? Y la Lo tarea entiendo. que yo estoy haciendo, así arrancaste la entrevista, yo te diría ayudar en la transformación del Estado, ayudar en la baja del gasto público para que eso podamos seguir bajando impuestos y ayudar en todo este proceso de liberalización económica que creo que va a generar cosas que nos van a sorprender, Marcos. Por ejemplo, que ojalá el año que viene estemos hablando en esta entrevista de qué tan bien le está yendo a esa aerolínea nueva que está volando entre Aeroparque y Carlos Pellegrini, trayendo muchos más turistas a la provincia de Corrientes. Sería un lujo, porque la industria sin chimeneas es una de las posibles, creo yo, intenciones que tenemos para el futuro los correntinos, porque el turismo lo es todo. Usted sabe que Carlos Pellegrini no tiene ruta, no tenía, porque se afanaron toda la guita las empresas de Lázaro Báez, cuando tenía que el Estado seguir ahí y fiscalizar que se construya la ruta. Yo fui 2 veces a hacer informes a Carlos Pellegrini, la conocí a la esposa de Douglas Tompkins, y me decía, ¿usted sabe que no terminan la ruta? Claro, señora, se robaron la plata, le Pero dije yo. ¿sabés lo que me pasó a mí con Carlos Pellegrini? A Un día ver. vamos para Semana Santa, Sí. ¿no? Y entonces llegamos. Entonces cuando termina ahí la parte de asfalto, le digo a mi mujer, che, pero este último tramo, que son 60 kilómetros, le digo, esto es tierra, ni siquiera es Horrible. ripio. Le digo, acá si llueve no salimos más. No. Bueno, no importa, ahí nos mandamos. Llegamos a Carlos Pellegrini, escuchate esto, llegamos a Carlos Pellegrini, tormenta, una tormenta que no sé si te acordás, hace varios años que se inundó la ciudad de Buenos Aires, bueno, terrible. Tremendo. Y entonces me dice el tipo de Carlos, me dice el hotelero de Carlos Pellegrini, mira, tenés 2 opciones, o te vas ahora que está lloviendo, o te vas dentro de una semana. No salís porque más. Si no, no salís Qué más. va. Entonces, escuchame, fui Sí. de Buenos Aires a Carlos Pellegrini, tuve una tarde y me volví al día siguiente, porque si no, no Dios salía en mío. una semana. Entonces, digo, pero estamos ante un lugar extraordinario. Entonces lo que digo es, Corrientes es una provincia con un potencial forestal, con un potencial ganadero, con un potencial turístico, con de transporte, de producción eléctrica. O sea, olvídate, como cualquier lugar de Argentina, con libertad va a ser una cosa absolutamente extraordinaria. Yo creo que el sábado que viene están yendo Karina Milei y Martín Sí, Menem. van a estar. ¿Viene Están usted, haciendo- Federico, o no? ¿O vienen van a solo estar- ellos? No. Mire, no. La verdad, mira, estamos trabajando 7x24 y Me mi imagino, mujer es muy me imagino. estricta, que los fines de semana tengo que estar en casa, pero Y sí. estoy seguro que ellos dos van a poder transmitir este mensaje de libertad este fin de semana allá en la capital. Sí, vamos a estar con ellos, ya nos invitaron a la conferencia de prensa a tomar un cafecito y bueno, esperemos que sean tan cordial como usted. Me sorprende su cortesía, ¿vio? Porque por ahí uno cree que los funcionarios de Buenos Aires son muy abotonados, abroquelados, sino que no manejan mucho la simpatía. Federico, un gusto conocerlo. Cuando venga por acá lo esperamos por Canal 13, maestro. ¿eh? Sí, perfecto. No es para hablar mal de los porteños, pero acordate Sí. que yo soy santafesino. Por eso le dije, Soy, claro. soy de ahí del barrio. Ahí ¿ok? del barrio Así que cuando esté por Corrientes nos vemos, Marcos. Lo Un gran espero por abrazo. acá, maestro, para tomar un matecito. Gracias, Sturzenegger. Gracias por su atención y su cordialidad, ministro. Que ande bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ahí está el ministro. Mirá vos, Carlito, lo simpático ministro. Viste que por ahí te haces una idea y resulta ser otra cosa. Bueno, ahí hablábamos qué quiere Milei para Corrientes, para el federalismo, para la desregulación del espacio aéreo. Estaría buenísimo, viejo. Crear la industria sin chimeneas, tener una línea aérea que traiga europeos, de donde sea, de China, ¿qué importa? Total, vienen a disfrutar y dejan aquí su dinero para que la gente pueda crecer.